Vamos a hablar un poco acerca de la hipertensión en el embarazo y específicamente de lo que es el código naranja, el cual se ha diseñado para una mejor atención de esta patología. Cuando hablamos de la hipertensión en el embarazo, tenemos como objetivos evaluar cómo se clasifica, identificar cuál es el seguimiento que se le tiene que dar a estos pacientes y discutir cuáles son los medicamentos más apropiados para este tipo de pacientes. Tenemos dos clasificaciones básicas. La clasificación de la EICO, que divide la hipertensión en cuatro grupos: preeclampsia, hipertensión crónica, preeclampsia sobreagregada a una hipertensión crónica y la hipertensión gestacional. Todos los grupos involucran una presión arterial arriba de 140/90. La diferencia es que en el caso de la preeclampsia sucede arriba de las 20 semanas y usualmente se acompaña de proteinuria y otra sintomatología. La hipertensión crónica se presenta antes o en las primeras 20 semanas del embarazo. La hipertensión gestacional se presenta luego de las 20 semanas, pero no se acompaña de ningún otro signo de alarma como la proteinuria o el daño a órgano blanco. Dependerá de las características de la paciente a cuál de estos grupos la vamos a ubicar. En el caso de la clasificación de la Sociedad de Ginecología de Canadá, ellos el cuarto grupo lo consideran la hipertensión de bata blanca. ¿Qué significa esto? Es una paciente que previamente estaba normotensa y que posteriormente, cuando está en la consulta con el médico, es cuando se hipertensa. Es decir, es una hipertensión reactiva. No quiere decir que a todas debemos considerarlas así, pero sí es algo que debemos de tomar en cuenta. Es importante que cuando tomamos la presión lo hagamos de una manera correcta, con la posición sentada, con el brazo a nivel del corazón, con un brazalete de tamaño adecuado, un esfigmomanómetro de mercurio, porque muchas veces los aparatos electrónicos pueden estar descalibrados y darnos datos erróneos. Repetir las mediciones en 15 minutos, a menos que se trate de una crisis hipertensiva, y hay que tener mucho cuidado de no tomar la presión sobre la ropa, porque los suéteres u otro tipo de ropa que las pacientes algunas veces utilizan pueden darnos también datos alterados. Entonces hablamos de hipertensión arterial cuando la presión sistólica es igual o mayor a 140 y cuando la presión diastólica es igual o mayor a 90 milímetros de mercurio en dos medidas después de 10 o 15 minutos de descanso. Y el parámetro para hipertensión severa sería 160 en la sistólica y 110 en la diastólica. Cuando hablamos de proteinuria, para que ésta sea significativa, nos referimos a más de una cruz en la prueba con la tira reactiva o si estamos haciendo pruebas cuantitativas, más de 300 miligramos en orina de 24 horas. Algo que es muy importante remarcar es que actualmente el edema ya no se considera parte de la definición de la preeclampsia. Cuando hablamos del tratamiento farmacológico, hay que recordar que todos los medicamentos pueden tener un efecto secundario. Entonces, tenemos que escoger el que sea más adecuado y con menos efectos para la paciente. Está descrito que no es necesario dar un tratamiento farmacológico a todas las pacientes con hipertensión crónica, solamente a aquellas pacientes que mantienen presiones arteriales arriba de 150 en la sistólica o 100 en la diastólica. ¿Qué quiere decir esto? Que una paciente hipertensa crónica que maneja 140/90, por ejemplo, deberíamos de mantener esa presión en esos valores, porque si bajamos mucho los valores de presión en ella, el que se va a ver afectado es el bebé, porque va a bajar la perfusión uteroplasmática. Dentro de todos los antihipertensivos, el más seguro
ha demostrado ser el alfametildopa o Aldomet. Es el único en categoría B durante el embarazo. Los demás de la lista, los betabloqueadores, la betalol, bloqueantes de canales de calcio, pueden ser utilizados, pero tomar en cuenta que pueden tener algún efecto secundario. Muchos de ellos, retardo de crecimiento, disminución en el líquido amniótico, pero hay que tener la seguridad de que lo que no debemos de utilizar en una paciente embarazada son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina como captopril y enalapril, ya que estos sí pueden llegar a ocasionar un daño severo en el feto, incluyendo la muerte. En cuanto a las dosis, hablamos de que el Aldomet puede utilizarse en una dosis que va desde 250 miligramos 2 veces al día hasta una dosis máxima diaria de 3 gramos. La betalol, un muy buen antihipertensivo que nosotros no poseemos en el país, se utiliza a dosis iniciales de 100 miligramos 2 veces al día hasta una dosis tope de 2,4 gramos. La nifedipina de liberación prolongada viene de 30 miligramos y la dosis va de 30 a 90 miligramos al día con una dosis tope de 120 miligramos en el día. La hidralacina se comienza con 10 miligramos 4 veces al día y podemos llegar hasta una dosis tope de 200 miligramos al día. Cuando hablamos de diagnóstico certero de preeclampsia nos estamos refiriendo a la hipertensión más ya sea la proteinuria o el compromiso de otros órganos en la madre como son riñón, hígado, a nivel neurológico o hematológico. Y por supuesto también el retardo de crecimiento intrauterino, que es un indicio de la difusión uteroplacentaria, puede ser un parámetro que nos indica que hay un trastorno toxémico. La incidencia de la hipertensión en el embarazo anda entre el 2 y el 8% y, como ya habíamos mencionado, solo un tercio de estos embarazos van a tener proteinuria. La mayoría se presenta en pacientes nulíparas, pero el riesgo de mortalidad es mayor en grávidas mayores. Hay un mayor riesgo cuando se tiene una nueva pareja en el embarazo, ya que se ha hablado de que el factor inmunológico es muy importante y también la presencia de patologías crónicas que pueden complicar el desarrollo normal de la gestación. Hay muchas pruebas que se han utilizado para hacer diagnóstico o pronóstico de la enfermedad, pero sin embargo hasta el momento ninguna de ellas ha demostrado ser sumamente efectiva como para aplicarlo a una población general. Actualmente, solo la lista de factores de riesgo es la que ha logrado determinar que sí podemos evaluar cuáles son las pacientes en riesgo. Dentro de la lista de factores de riesgos hablamos de la preeclampsia en un embarazo anterior, la hipertensión arterial crónica, la enfermedad renal crónica, diabetes, trombofilias y dentro de ella el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, un índice de masa corporal de 30 kilogramos por metro cuadrado. Por supuesto, muchas de nuestras mujeres sobrepasan este índice, una edad arriba de 35 años, vemos cada vez más mujeres arriba de esa edad que se embarazan, historia familiar de preeclampsia, pacientes sometidas a fertilización in vitro, pacientes con embarazo múltiple, parejas cuya madre o pareja previa han tenido preeclampsia. Esto es algo que tenemos que investigar en los antecedentes de la pareja de nuestra paciente y aquellas pacientes con un lupus eritematoso sistémico. Importante tener a la mano esta tabla de valores de riesgo para identificar las pacientes a las cuales tenemos que darles la profilaxis. La profilaxis se hace con ácido acetilsalicílico y con calcio a lo largo de todo el embarazo. Ninguno de los otros medicamentos ha demostrado ser de utilidad para prevenir o evitar que la paciente desarrolle una preeclampsia. El ácido acetilsalicílico se usa a una dosis de 80 a 100 miligramos vía oral desde la semana 12 hasta la semana 36 y el calcio 2 o 3 tabletas desde la semana 16 hasta el término.
Ya habíamos hablado de los parámetros diagnósticos 140-90 para preeclampsia sin signos de gravedad y 160-110 para preeclampsia con signos de gravedad. Anteriormente hablábamos de preeclampsia leve y preeclampsia grave, pero actualmente se habla de preeclampsia sin signos de gravedad y preeclampsia con signos de gravedad. En ausencia de proteinuria vamos a establecer un diagnóstico de preeclampsia cuando se cumplen los criterios de presión arterial más uno de los siguientes síntomas: una trombocitopenia menor de 100.000, una insuficiencia renal instaurada con una creatinina sérica mayor o igual a 1.1, alteración en la función hepática con elevación de las transaminasas al doble del valor normal, la presencia de edema pulmonar o síntomas cerebrales como fosfenos y escotomas. Por supuesto, esos parámetros no solo nos hacen un diagnóstico de preeclampsia, sino que de una preeclampsia con signos de gravedad. La complicación más temida de la preeclampsia es el síndrome HELLP, el cual se caracteriza por tres componentes: la hemólisis, la plaquetopenia y la elevación de las enzimas hepáticas. Es importante evaluarlo químicamente a través de un frotis de sangre periférica en el cual vamos a encontrar una anemia hemolítica microangiopática, que es el indicativo de la hemólisis. Vamos a tener disminución de las plaquetas, elevación de la bilirrubina por la degradación de los hematocitos y elevación de las transaminasas. Es importante evaluar el estado fetal, comenzando desde el control de los movimientos fetales o las pruebas no invasivas como el NST o monitoreo fetal, y donde se encuentran disponibles pues la toma de un perfil biofísico o una flujometría. Hay que tomar en cuenta que la flujometría solo tiene dos indicaciones específicas: trastorno hipertensivo y trastornos restrictivos del feto, es decir, retardo de crecimiento intrauterino. Fuera de estas dos indicaciones, no tiene ningún sentido estar mandando este tipo de cosas. Un factor importante es el estrés. La paciente con diagnóstico de preeclampsia debería de ubicarse en una zona libre de estrés, sin mayores estímulos, para evitar que la paciente pueda complicarse. ¿Cuándo vamos a provocar el parto? En una paciente con una hipertensión crónica leve o una preeclampsia sin signos de gravedad, el parto debemos provocarlo al llegar a las 37 semanas. No tiene sentido estar esperando más tiempo, ya que arriba de las 37 semanas lo que puede pasar es que se nos complique. Una hipertensión severa o una preeclampsia con signos de gravedad, si tiene 34 semanas, podemos adoptar dos manejos: la evacuación inmediata o el manejo expedito. ¿A quiénes vamos a evacuar de manera inmediata? Aquellas pacientes que tienen una presión diastólica mal controlada, evidencia de laboratorio de involucramiento de órganos terminales, sospecha de compromiso fetal, aquella paciente que ha convulsionado o a la que tiene sintomatología que no responde a la terapia apropiada. Si es una paciente estable que no tiene ninguno de estos parámetros, le vamos a dar lo que es el manejo expedito. ¿A qué se refiere un manejo expedito? 48 horas para maduración pulmonar y luego la evacuación del producto. Por supuesto, como una de las complicaciones es la elevación de la presión arterial, tenemos que buscar las medidas para que ésta disminuya. ¿Cuál es el objetivo de la terapia antihipertensiva? Minimizar el riesgo de un accidente cerebrovascular, prevenir el abrupcio o desprendimiento prematuro de la placenta y mantener la presión lo suficientemente alta para que haya una perfusión uteroplacentaria adecuada. Dentro de los agentes antihipertensivos para el momento de la crisis tenemos la hidralazina, la betalol, nifedipina y clonidina. En nuestro medio utilizamos básicamente la hidralazina, ya que no contamos con los otros medicamentos indicados para la crisis. La hidralazina es un vasodilatador arteriolar directo de rápido inicio de acción. La literatura dice que no debería de ser la primera opción porque puede provocar caídas bruscas de presión que muchas veces pueden ser predecibles.
La dosificación, 5 miligramos endovenosos, esperamos 20 a 30 minutos, ponemos 5 o 10 miligramos más, hasta un total de 4 dosis. Por supuesto, habíamos mencionado que la hipertensión impredecible es uno de sus riesgos, por lo cual debemos de monitorizar adecuadamente a la madre y su bebé. La betalol tiene la ventaja de que es un bloqueador alfa 1 y beta selectivo de rápida acción y que puede usarse tanto en forma oral como endovenosa. La dosificación es de bolos de 10 a 20 miligramos cada 10 minutos hasta un máximo de 300 miligramos, o podemos utilizarlo en infusión de 1 a 2 miligramos minutos, incrementando 1 miligramo cada 15 minutos. Es importante mencionar que el asma es una precaución para el uso de este medicamento y que dentro de sus efectos secundarios puede darnos una bradicardia. La nifedipina es un bloqueador de los canales de calcio. Puede darse por vía oral, pero no por vía sublingual, porque nos puede dar hipotensiones bruscas. Y el cuidado que tenemos que tener es que para el uso en la crisis tiene que ser liberación de nifedipina de liberación regular, no la de 30 miligramos, sino que la de 10 miligramos. Esta puede darse cada 60 minutos hasta obtener valores aceptables de presión arterial. En alguna literatura se menciona que no debe utilizarse concomitantemente con el sulfato de magnesio por el riesgo de bloqueo neuromuscular. Sin embargo, este riesgo es menor al 1% y por supuesto puede evitarse con el antídoto del sulfato, que es el gluconato de calcio, así que puede utilizarse siempre y cuando utilizamos las precauciones debidas. Clonidina está descrito, no lo tenemos. La dosis indicada es de 150 microgramos en solución salina normal. Cuando la paciente convulsiona, nuestra primera opción siempre va a ser el sulfato de magnesio. En algunos países utilizan difenidantoína, pero se ha demostrado a través de revisiones sistemáticas que el sulfato de magnesio tiene un mejor efecto. Es importante que cuando ya una paciente convulsiona, agreguemos en las notas de evolución lo que es la escala de coma de Glasgow, la cual nos va a dar una idea de aquella paciente que estando en una depresión neurológica o respiratoria puede tener necesidad de soporte ventilatorio. Ahí tenemos los parámetros de la escala de Glasgow: apertura ocular, respuesta verbal y respuesta motora, que son las que nos van a dar una puntuación total de 15, dependiendo del estado de alerta del paciente. Es importante que utilizamos los lugares adecuados para la estimulación, que puede ser a nivel de la punta del dedo, un pellizco en el trapecio o presión a nivel del arco supraorbital. Vamos a utilizar el sulfato de magnesio cuando hacemos el diagnóstico de preeclampsia con signos de gravedad, ya sea por los parámetros de presión arterial, por los parámetros de compromiso de órgano blanco o porque tenemos una complicación como el síndrome de HERG. Es necesario tomar en cuenta que las convulsiones pueden tener ciertas complicaciones, siendo la bradicardia fetal una de las más frecuentes. Tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces la paciente convulsiona, el bebé entra en bradicardia, salimos corriendo a una cesárea y no es el momento más adecuado para una cesárea. Tenemos que tratar de dar una reanimación intrauterina, poner a la paciente de lado, esperar a que pase el ictus convulsivo y ver si ese bebé mejora y podemos evitar entrar en condiciones no adecuadas a una cirugía. Podemos tener un desprendimiento prematuro de la placenta, una neumonía por aspiración, una hemorragia cerebral, que es una de las complicaciones más temidas, amaurosis o pérdida temporal de la vista, coma o edema cerebral e incluso puede generarse un cuadro de psicosis que puede durar hasta 12 meses. En teoría, el sulfato de magnesio debería de controlar rápidamente las convulsiones y no pasar más de 1 o 2 horas en que persistan. Si no logramos controlarla cuando impregnamos con el sulfato de magnesio,
vamos a tener que recurrir a nuevas dosis y si no, pues pasar a difenidantoína. Los diferentes esquemas utilizados son el esquema de Pritchard, Sussman y Cibay. La diferencia es que Pritchard utiliza 14 gramos de impregnación, 4 endovenosos y 10 intramuscular. Sussman utiliza 4 endovenosos de impregnación y luego se queda con 1 a 2 gramos endovenosos por hora. Y Cibay utiliza una dosis mayor, 6 gramos de impregnación y luego 2 a 3 gramos endovenosos cada hora. En nuestro medio, el esquema más apropiado por el peso de nuestras mujeres es el esquema de Sussman. Por supuesto, el requisito es tener una bomba de infusión. En los lugares donde no se tiene a la mano una bomba de infusión, tendrían que recurrir siempre al método de Pritchard porque es mucho más seguro. Dentro de los efectos secundarios del sulfato de magnesio podemos hablar de debilidad, parálisis y toxicidad cardíaca. Por eso es importante monitorear los reflejos osteotendinosos, la frecuencia respiratoria y el nivel de conciencia. La ausencia de reflejos osteotendinosos es el primer parámetro de alerta y si ya la frecuencia respiratoria se está acercando a 12 o menos, tenemos que parar el sulfato de magnesio porque estamos ante una intoxicación. Si tenemos una intoxicación con sulfato de magnesio, nosotros tenemos que recurrir a la administración de su antídoto, que es el gluconato de calcio. Utilizamos una ampolla diluida al doble y la pasamos en un periodo de 3 minutos. Por supuesto, evaluando siempre la evolución de la paciente. Si la paciente convulsionó y ya la impregnamos con el sulfato, podemos utilizar una dosis extra de 2 gramos de sulfato de magnesio endovenoso. Si vuelve a convulsionar, podemos utilizar otra dosis de sulfato de magnesio de 2 gramos. Si después de 2 dosis de sulfato de magnesio extra sigue convulsionando, entonces tenemos que recurrir al uso de feniledantoína. Es importante que los protocolos de manejo incluyan la forma adecuada de preparar el medicamento, el protocolo de administración y la evaluación de los efectos secundarios. Cuando una paciente convulsiona y está embarazada, lo primero que pensamos es en una preeclampsia, pero debemos de tomar en cuenta que existen otras condiciones en las que también puede darse la convulsión. Una vez que hemos descartado la preeclampsia, hay que pensar en epilepsia crónica, encefalitis, meningitis, tumor cerebral, malformaciones cerebrovasculares como aneurismas y abscesos cerebrales secundarios a infecciones parasitarias o fúngicas, como por ejemplo toxoplasmosis, y en algunos lugares habíamos mencionado que en aquellos pacientes que el sulfato no fue efectivo, debemos pasar al uso de la fenitoína sódica. La dosis de impregnación de fenitoína es de 1 gramo en el adulto promedio. Podemos calcularla también por kilo de peso a 17 miligramos por kilogramo de peso. Si utilizamos la dosis estándar de 1 gramo, la vamos a diluir en 250 miligramos de solución salina normal, ya que debemos de tener cuidado de no sobrecargar de líquidos a nuestra paciente. Y la dosis de mantenimiento de 100 miligramos cada 8 a 2 horas. Algunos ginecólogos tienden a utilizar la dexametasona para el tratamiento del síndrome HELP para tratar de mejorar los niveles de plaquetas. Sin embargo, las revisiones sistemáticas indican que la dexametasona no tiene un efecto notorio, por lo cual, si bien no está contraindicado su uso, tenemos que estar conscientes de que no vamos a obtener mayor beneficio. Es importante, si estamos ubicados en un centro de primero o segundo nivel, transferir o transportar a la paciente en las mejores condiciones y acompañada del personal calificado. En el país se ha establecido lo que es el Código Naranja, en donde se determina cuáles son los participantes de
la atención inmediata de una paciente que convulsiona o que se diagnostica con una preeclampsia con signos de gravedad. El coordinador es quien dirige las acciones, usualmente el médico ginecólogo. Habrá un asistente 1 que será el encargado del monitoreo de los signos vitales y de la oxigenoterapia, por lo cual debería de ser el anestesista, y un asistente 2 que será el responsable de la toma de muestras y exámenes y de cumplir medicamentos, idealmente la enfermera. Sabemos que al momento la única cura descrita para la preeclampsia es el parto. Entonces, debemos de tratar de alcanzar la madurez fetal para que se dé la evacuación del producto y de esta forma la mujer evolucione satisfactoriamente. ¿Qué tipo de anestesia tenemos que dar cuando vamos a hacer una cesárea? La anestesia epidural es la anestesia de elección. Solo vamos a dar anestesia regional en aquellas pacientes que no tenemos un anestesiólogo o anestesista capacitado para dar una epidural, siempre y cuando las plaquetas estén arriba de 100.000, que no exista un compromiso neurológico, que no hayan trastornos de la coagulación, y algo muy importante es verificar que el esquema de sulfato se encuentre pasando durante todo el acto operatorio, ya que muchos anestesistas tienden a cerrarlo durante la cirugía y esto no es adecuado. La anestesia general no debería de utilizarse si no hay factibilidad de una anestesia regional, entonces sí la vamos a utilizar teniendo mucho cuidado, ya que en el momento de la intubación se puede dar un reflejo hipertensivo que nos dé incluso una hemorragia intracerebral y complicaciones severas en el paciente. Luego, una vez que ha finalizado el parto y que ya estamos en la lactancia, tenemos que tomar en cuenta cuáles son los medicamentos que podemos utilizar. Ahí vemos la lista de los medicamentos compatibles, siempre metildopa, labetalol, nifedipina. Aquí sí ya podemos utilizar los IECA y quizás en ese sentido es más factible utilizar enalapril, ya que si bien dijimos metildopa es el más seguro en el embarazo, se ha relacionado que en el puerperio puede aumentar la frecuencia de depresión postparto. Resumiendo, debemos de ser capaces de diagnosticar los trastornos hipertensivos para que estos puedan tratarse e intervenirse en una manera oportuna y prevenir aquellas complicaciones que puedan presentarse en nuestra pacientes. El sulfato de magnesio sigue siendo el medicamento más costo efectivo que nos va a salvar muchas vidas en la atención de las pacientes con trastornos hipertensivos. Gracias.